de hoy. Me gustaría felicitarles a todos por los trabajos que realizaron con respecto al Green Friday. Todos muy buenos, muy buen contenido. Muchísimas gracias, chicos, por su participación y el haberle puesto un poquito de empeño al trabajo. Muy buenos todos sus trabajos. Algunas cosas sí, algunas observaciones, sobre todo con respecto a la cantidad de contenido, la cantidad de texto que se vaya a colocar en algunos videos, sobre todo estaba demasiado texto, entonces eso también es un punto en contra al contenido. Igual, todas algunas observaciones que tenga al respecto de estos contenidos ya se los voy a realizar en la tarea que ustedes presentaron, pero en forma general felicitarlos a todos por el contenido creado. Muy buenos trabajos, felicitaciones. Y aparte de eso, recordarles que justamente para este día sábado, ¿no es cierto? El sábado 5 de diciembre, ¿sí? Tenemos una nueva actividad. El sábado 5 de diciembre es el Día del Suelo, entonces vamos a realizar un nuevo contenido similar, tal cual a como manejamos el formato para este día del Green Friday. Vamos a hacerlo para este Día del Suelo, ¿sí? En los mismos grupos, tal cual, simplemente cambiará entonces el contenido. El espacio en donde ustedes van a poder generar o van a poder cargar el contenido, ya se los voy a crear. Va a ser uno nuevo, pero va a ser designado para cargar ese contenido con respecto al Día del Suelo, ¿sí? ¿Qué más? Eso por una parte. Por otra parte, he estado revisando las listas con respecto al SGA, pero hay algunos estudiantes que todavía no me constan en el estado, ¿sí? Entonces, por favor, estar un poco pendientes para ver cuál es la resolución del trámite administrativo. Supongo que es por eso, por tema administrativo. Pero, por ejemplo, para que lo tengan pendiente, Henry Javier Caraguay, no lo tengo en lista. Jason Jiménez Paccha tampoco. Pauta Beltrán Francis Javier tampoco están en lista de SGA. Entonces, por favor, para que tengan un poco de atención al respecto, tratar de solucionar si hay algún documento pendiente o solamente es cuestión de esperar, entonces estar algo pendiente, ¿sí? Porque esas 3 personas que acabo de nombrar no están en la lista del SGA, ¿sí? Entonces, pendientes sobre todo porque empiezan problemas con respecto a asignar calificaciones, ¿sí? Por el momento, pues estamos desarrollándolos y sus calificaciones yo las tengo registradas, pero ya el momento de ponerlas en el sistema, ya tenemos ciertos inconvenientes, ¿sí? Entonces, atención a las personas que acabo de nombrar para que tengan algo de pendiente con respecto a ese trámite administrativo, ¿ok? Ingeniera. Hola, Cristian. Buenas tardes. Con respecto al compañero Jason Jiménez y Francis Pauta, lo que sé es que ellos ya no van a coger esta materia y algunas otras por motivos de que arrastran otras materias. Me acaban de comentar. Ya, ¿eso le comentaron recientemente? Sí, hace una semana prácticamente me dijeron Francis Pauta y Jason Jiménez que por lo que arrastran una materia no les permitió coger varias materias de este ciclo. Ya, buenísimo, sí. Entonces, para poderlo sacarlos de lista, ¿sí? Y en mi caso, ingeniera, no sé si recuerda lo que comenté que en estos días se me generaron en sí la matrícula, digamos. Ya, ok, no hay problema, Javier, no hay inconveniente. Ya es sobre todo tenerlo algo pendiente para que no se descuide de ese particular, ¿sí? Listo, entonces ese era un pequeña observación que tenía al respecto. ¿Qué más? Tal vez algo que me olvide, alguna duda que tengan, sugerencia, reclamo, demás, antes de iniciar con el contenido del día. Parece que no, ingeniera. Hola, Franz, pues sí, parece que no. El que calla otorga, dice, entonces parece que no. Otra cosa, chicos, comentarles en el Drive que yo había compartido con ustedes para cargar las presentaciones, les he cargado uno de los libros.
es el texto complementario que se maneja en la asignatura, que es respecto a química ambiental. De ser posible, por favor accedan al Drive y revisen si es que tienen acceso al libro para que lo puedan revisar y tengan la información ahí a mano. Si no, para corregir el tema de permisos, porque probablemente es por eso, porque no les he compartido correctamente el contenido, ¿sí? Entonces, por favor, pendiente, revisar si es que pueden acceder a ese texto. Es uno de química ambiental, está en una carpeta que le he puesto como nombre recurso y ahí lo pueden encontrar. Si es que acaso no tienen acceso, por favor me lo comunican para poder corregir el error de información compartida y poderles dar acceso a este libro. Es el texto complementario, no es el texto principal. Cuando yo consiga el texto principal en formato digital, pues igual les pondré en esa misma carpeta la disponibilidad para que puedan acceder a él. ¿Ok? Eso. ¿Qué más me olvido? Yo creo que no me olvido nada más. Vamos entonces a continuar. El día de hoy vamos a ingresar ya, vimos contaminación, ¿no es cierto? Vamos a ingresar ya a uno de los primeros recursos, al tratamiento de uno de los primeros recursos, que sería entonces recurso hídrico, ¿sí? Con él vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos de recurso hídrico, pues ya sabemos que estamos hablando directamente de agua, ¿no es cierto? En términos sencillos, estamos hablando de agua como tal. Ahora, dentro de este recurso hay que tener muy en cuenta la disponibilidad de él, ¿no es cierto? Que básicamente es el punto álgido de la situación y el por qué verlos así, analizando cada uno de estos, recurso agua, recurso suelo, recurso aire. Hay que tener en cuenta, previo a esto nosotros hablamos de contaminación, entonces también va relacionada la disponibilidad de este recurso con la cantidad de agua o con el agua disponible para los diversos consumos que vaya a tener este recurso, ¿sí? Entonces hablamos de ese particular. Cuando yo hablo de disponibilidad de agua, ¿qué tienen conocimiento de ese entorno? Hay mucha cantidad de agua disponible, hay poca, Ecuador tiene mucha agua, tiene poca. ¿Qué es lo que ustedes pueden comunicar con respecto a ese contexto, a la disponibilidad de este recurso? Debido a que en el Ecuador tenemos varias regiones bien establecidas, como son la costa, sierra, oriente, en realidad sería algo muy variado, porque aquí, por ejemplo, en la sierra podemos ver como, por ejemplo, aquí en Loja tenemos, llueve bastante, hay abundante agua, en cambio en la costa es un poco más seco, rara vez, pero asimismo hay factores que generan cierto tiempo agua, por lo que podríamos decir que más o menos aquí en América Latina no hemos tenido problemas, pero hay zonas, por ejemplo, en Medio Oriente, donde es más seca, abundante y variada. Muchas gracias, Franz. Tommy. Sí, ingeniera. Bueno, puedo opinar que en el caso de Ecuador, se podría decir que también comparado con todo el mundo, pues anteriormente eh, pues existía menos, bueno, se podría decir que existía menos cantidad de agua a lo que hay ahora, por lo que hay calentamiento global, se han subido los mares, las lluvias, también depende de las zonas. Aquí igual en Ecuador, como en otros lados, hay zonas áridas y zonas de bosques donde existe bastante abundante agua por las lluvias y precipitaciones. Muchas gracias, Tommy. Diana. Diana Elizabeth. Sí, ingeniero. Cuénteme, respecto a agua y a su disponibilidad. Bueno, yo creo que en Ecuador hay una buena disponibilidad de agua. Creo que tenemos una de las más altas con respecto al nivel mundial, pero por el crecimiento de la población, obviamente van ocupando espacios y obviamente se va disminuyendo esa cantidad. Ok,
En América Latina, teniendo en contexto solo América Latina, ¿qué país creen ustedes que es el que más agua consume? ¿Qué les dice su sexto sentido? Brasil, tal vez, por los habitantes. Chile por la minería. Ya, muy bien. Listo, tenemos dos propuestas. Tenemos tanto Chile por tema minería y Anthony que me decía Brasil por el tema demográfico. Vamos a ver que realmente las estadísticas nos habla que Ecuador es uno de los países que más agua consume teniendo en cuenta número de litros de habitante por día, ¿sí? Nosotros estamos encabezando esta pequeña lista en donde denotamos que más o menos consumimos 237 litros por día. Ojo, estas estadísticas son un poquito antes de pandemia, del año anterior. Por lo tanto, podríamos modificar un poco estas cifras debido a, lógicamente, la demanda que tiene el consumo de agua frente a las medidas de seguridad que se tomaron para evitar la propagación del virus, ¿sí? Según OMS, dígame, Joyce. No, quería solamente preguntar por qué, o sea, cuáles son las razones por las que Ecuador consume o desperdicia tanta agua, no sé, tenía esa pregunta. Ya, ok. Bueno, dentro de las razones en las cuales se entiende o se cuantifica el Ecuador dentro de los países que más agua consume es debido a la disponibilidad que nosotros tenemos. Como nosotros tenemos agua, como decía Franz, llueve, tenemos buena cantidad de precipitaciones, tenemos buenas represas de agua, eso nos da cierta libertad de conciencia en el consumo excesivo a agua, ¿sí? Entonces, dentro de los malos hábitos que tenemos los ecuatorianos en el consumo de agua, por ejemplo, son duchas prolongadas, son lavar los carros con mangueras, son también el hecho de dejar los grifos abiertos, ¿sí? O tener fugas de agua que realmente no le damos mayor atención, ¿sí? Dentro de esas, hablando del consumo de habitante como tal en sus actividades cotidianas. Hay que tener en cuenta que también el consumo de agua se lo clasifica en los sectores en los cuales demanda mayor cantidad de agua, que es justamente donde su compañero José me decía, Chile podría ser uno de los países que más consume agua debido a la minería. Pero realmente Chile es uno de los países que tiene ciertos problemas con distribución de agua porque tengamos en cuenta que territorialmente ellos tienen un desierto bastante importante en extensión que limita su disponibilidad de agua. Que ojo, justamente este desierto por extensión se tenía o se preveía que llegue a alcanzar Ecuador. Estoy hablando del desierto de Atacama, ¿no es cierto? Este desierto hace que Chile tenga cierta restricción en la disponibilidad de agua. ¿Ok? Entonces, por eso también no se lo considera dentro de los países que mayor consumo de agua tiene, porque justamente al no tener esa disponibilidad, las personas se vuelven más cautelosas con respecto al consumo del recurso. En Ecuador, como acertadamente lo decía Franz, tenemos realmente bastante recurso hídrico y no es algo que nos llame la atención. Más bien nos llama la atención cuando nos cortan servicio de agua potable. Por ejemplo, aquí en Loja empiezan las lluvias y empiezan los cortes de agua. Ya, lo primero que echamos la culpa es al perfectísimo plan maestro de agua potable que tenemos acá. Pero nosotros echamos la culpa al déficit del recurso hídrico más bien por problemas de distribución a que por desabastecimiento de agua, ¿sí? Entonces es más bien una idea de conciencia en el consumo de agua, ¿sí? Dentro de las estadísticas, como yo les mencionaba, la OMS dice que un consumo mínimo de agua, estamos hablando de 100 litros por habitante. Nosotros como que lo duplicamos un poquito a ese consumo en promedio, ¿sí? ¿Y en qué afecta el hecho de que un país consuma o no consuma demasiado agua? Pues básicamente la disponibilidad, ¿no es cierto? En esta sección de aquí, en esta pequeña infografía, estamos más o menos contrastando la cantidad de agua que se ocupa versus las regiones, ¿sí? Que era algo que también contrastaba Franz. Decía, bueno, tenemos costa, sierra y oriente, y en esto pues puede haber una variante. Hay que tener en cuenta también los fenómenos climáticos que influyen también en el tema de cantidad de agua.
Si nosotros observamos justamente estos datos, estamos viendo que en la región costa tenemos un consumo de 282 litros de habitante por día. Bueno, ahí las razones pueden ser múltiples. En un lugar donde es muy caluroso, frecuentemente se suele, uno, aparte de el uso de aire acondicionado, que básicamente es tratar de que el ambiente sea mucho más habitable, puede caer también en el consumo de duchas muy continuas, para, lógicamente, pues refrescarlos. Entonces, también tenemos ese tema de contrarrestar los hábitos que se tienen en cada una de las regiones de nuestro país como tal, ¿sí? Ahora bien, a la final nosotros estamos diciendo que hay países en los cuales tenemos bastante recurso hídrico, hay países en los que no, pero también hemos dicho que el tema del consumo está ligado a la disponibilidad del agua. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, cuando hablamos de disponibilidad, también hay que considerar que básicamente en todo el globo terráqueo nosotros sabemos que más del 50%, de hecho el 70% de toda la superficie terrestre es agua. Sin embargo, ¿cuál es el porcentaje de esa agua que es disponible para el consumo humano? Una cifra que lo topan bastante las corrientes ambientalistas. De todo ese 70% de agua que está conformando la superficie terrestre, la Tierra como tal, ¿cuál es el porcentaje disponible para nuestro consumo? A ver. 2% tal vez. Sí, un 2%. 2.5%. Ya, muy bien. Información actualizadísima. Apenas el 2.5% de agua es lo que se considera como un agua dulce, ¿no es cierto? Todo lo demás, 97.5% es agua salada. He ahí cuando nosotros empezamos a ver realmente cuán disponible y cuán fácil es el acceso a este recurso. Ahora tengan en cuenta esta subclasificación. De este 2.5 de agua dulce que nosotros tenemos un 70% que corresponde a glaciares, ¿no? O al hielo como tal, básicamente en cascadetes polares, 30% que es agua subterránea, que frecuentemente es de difícil acceso y que lógicamente cuando se empieza a extraer aguas subterráneas estamos hablando de debilitar y hacer una afectación al suelo, y es cuando se provocan, por ejemplo, los socavones, ¿sí? Estamos empezando a ver una debilitación del suelo, no hay que soporte el peso y puede provocarse un socavón. Entonces, este 30% de agua subterránea realmente no es considerado como de fácil disponibilidad. Aparte de que hay que considerar que para extraer agua subterránea es todo un proceso un poco más complicado y demandante en recursos, ¿okay? Y finalmente, menos del 1% de este 2.5 es el agua disponible para el consumo humano como tal y de los ecosistemas. Yo les hablaba hace un rato de en cuáles son los sectores que se les asigna el mayor consumo de agua. Dentro de ellos está el sector agropecuario, con un 69%. Hablamos de un sector industrial y de un sector municipal, ¿ok? Entonces, si nosotros estamos viendo esta gráfica como tal, podemos inferir que básicamente la cantidad que está recirculando para nuestro consumo de fácil acceso es menos del 1% de este 2.5. Claro que ustedes pueden decir, bueno, pero acá tenemos un 70%. Sí, pero tengan en cuenta que cuando tenemos el deshielo, esto va directamente al agua salada, no va al agua dulce. Entonces tendremos que hablar de un proceso de desalinización de agua, que hasta el momento todavía no es del todo económico. Sé que para sectores de Medio Oriente o África, si no me equivoco, estaban haciendo un estudio de desalinización de agua a través o ayudados de paneles solares, ¿sí? Fue así, no les puedo dar mayor detalle de cómo es el proceso, pero era la propuesta que ellos tenían, desalinizar el agua haciendo uso de energía solar. De este 30, bueno, ya les decía que es un poco complicado tener acceso debido a la ubicación en cómo está. Y pues de este 1%, aquí tendríamos todo el tema de ríos, de la humedad de la atmósfera, del agua presente en la constitución de los organismos vivos, que recordemos que nosotros estamos constituidos por un gran porcentaje de agua, ¿sí? Y también el agua que puede quedar retenida en la humedad del suelo,
como tal. Entonces, esa agua presente en esos espacios es considerado como el agua realmente disponible, de fácil acceso para el consumo. ¿Ok? Entonces, esto en contexto general de la disponibilidad del agua. Si nosotros vamos a las regiones como tal, en esta infografía nosotros estamos más o menos contrastando cada una de las regiones, ¿no es cierto? África, Asia, América del Norte, Latina, Oceanía y Europa. Eso teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el tema de población y la disponibilidad del agua como tal. Aquí hay un punto importante que se hace enfoque, que es el tema de demografía. Nosotros sabemos que el crecimiento poblacional está directamente relacionado con el consumo del recurso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué de todas estas regiones es la que les llama un poco la atención o les llama más la atención en cifras? ¿Alguna le llama la atención? Asia, ¿Por qué? porque se ve que tienen bastante consumo. Nosotros estamos viendo que Asia tiene una concentración poblacional muy importante. Recuerden que aquí está el cruce, en este momento no me acuerdo el nombre, en donde se cruzan 5 esquinas y es uno de los cruces con mayor circulación poblacional por minuto. Pasan millones de personas por ese cruce, no recuerdo el nombre, no sé si alguien lo recuerda, pero obviamente tiene un nombre, pero no lo recuerdo en este instante. Asia es uno de los países que tiene un fuerte y una importante concentración poblacional. Hay que tener en cuenta que ellos en tiempos atrás ya hicieron un control demográfico debido a cuán afectados quedaron por las guerras que ellos se vieron involucrados. Entonces ya hubo un control demográfico y aún se mantiene un control demográfico en algunos países como Corea del Norte, ¿no es cierto? Pero a pesar de todas digamos, estas medidas que se tomaron en algún tiempo, ellos siguen siendo uno de los países en donde se concentra un alto número de población versus la cantidad de agua del cual dispone. Si nosotros vamos, por ejemplo, a América del Norte, se podría decir que es el otro cara de la moneda. Nosotros estamos viendo una concentración poblacional bastante baja con respecto a la cantidad de recursos hídricos disponibles, ¿sí? Teniendo en cuenta agua disponible para el consumo mundial, llevándolo así. Entonces, a pesar de que miren que y tengan en cuenta cuando hablábamos de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? De los 17 objetivos que tenía la OMS para asegurar la calidad de vida de las personas, dentro de ellos está el tema del cuidado al recurso hídrico. A pesar de que han habido ciertas modificaciones y ciertas mejoras en el uso y en el consumo de recursos hídricos, todavía hay cerca de 800 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia, ¿sí? Y otros 4 millones de personas en los cuales tienen escasez de recursos como tal, ¿sí? Y eso también me ve afectado y me denota también cierto desarrollo de la población como tal. Con respecto a esas cifras que les acabo de mencionar, esta infografía también nos da un poco más de verlo más gráfico al tema del acceso al agua potable, ¿sí? Estamos hablando, ¿no es cierto?, de ciertos países en donde vemos más crítico el tema del acceso y también al tener agua limpia y segura para su consumo, ¿sí? En este caso, hay que tener en cuenta que nosotros estamos hablando de acceso al agua como tal, ¿sí? No es solamente tener agua, sino de tener el acceso a un recurso hídrico seguro y confiable. Entonces, de ese tema de acceso, les pregunto a ustedes, ¿sabían que hay 5 niveles de acceso al agua o no? Y si lo saben, ¿cuáles son? Inti, Por mi no parte, no sabía de eso. Gracias, Marlon. Inti, me parece que iba a comentar algo, pero no le escuché. No, de parte ya que no conocía ahorita tampoco. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien que tal vez por ahí haya escuchado algo de estos niveles de acceso al agua? ¿Nadie? Pues bien, les cuento que realmente cuando nosotros hablamos de acceso a este recurso hídrico, estamos hablando de 5 niveles de acceso.
¿A qué o a qué me refiero con estos niveles de acceso al agua? Pues el primero de ellos serían las aguas de superficie, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos denotado a qué referimos agua de superficie, ¿sí? Lo definimos como agua procedentes de pozos, básicamente. Sería entonces el nivel más bajo de acceso a esto. Y acá tenemos una cifra, ¿no es cierto? 844 millones de personas que tienen recientemente este acceso como tal a esta agua de superficie. Si nosotros vamos aumentando en este nivel de acceso, vamos a ir a un servicio no mejorado, ¿sí? En donde tenemos, digamos, ya una administración de agua un poco más producida, porque ya estamos hablando de pozos excavados, de manantiales, pero no tenemos todavía la protección o la seguridad a la calidad del agua, que es otro punto importante. De aquí justamente es la cifra que nos muestra 289,000 personas que mueren por enfermedades relacionadas a agua de baja calidad, ¿sí? Recuerden que básicamente un agua de baja calidad estamos hablando de infecciones gastrointestinales de primera entrada. De ahí todas las complicaciones que se podrían dar por ello. Después vamos a un servicio limitado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estamos hablando de aquellas personas que caminan hacia un pozo para poder hacerse de líquido vital, ¿sí? Subimos un poquito más, vamos a un servicio de agua básico, ¿sí? Aquí ya tenemos manantiales protegidos, ya tenemos aguas corrientes, un poco más de tratamiento y lógicamente aquí también es un factor de distancia de acceso que me difiere entre el agua de consumo de agua básica y el agua de servicio limitado. Y finalmente vamos al agua gestionada de manera segura, ¿sí? Entonces esta agua ya es la que nosotros consumimos en nuestro medio como tal, agua tratada, potabilizada, tenemos toda una red de distribución para que llegue a todos los sectores. Entonces estamos hablando de que un 71% de la población mundial disfruta de este nivel de agua. Dentro de ellos pues nos contamos Ecuador también, la mayoría de sectores, no todos. Pero el sector urbano sí que tenemos ese acceso. Entonces, cuando hablamos de estos 5 niveles de acceso al agua, estamos hablando de estos de acá, ¿ok? Agua de superficie, servicio no mejorado, un servicio limitado, básico y un agua de manera segura. El éxito, lógicamente, ustedes inferirán que es que todas las regiones tengamos este nivel de acceso al agua, ¿sí? Pero eso también va acompañado de tema administrativo, tema de gestión de gobierno y demás, ¿ok? Entonces, con respecto a estos niveles, vamos a ver esta información de acá. Listo, entonces este corto video solamente nos hace referencia contrastando todo lo que hemos conversado de disponibilidad, de los niveles de acceso de agua y la implicación que tendría sobre el desarrollo de la sociedad como tal, ¿sí? Sabemos y todos tenemos claro que no podríamos vivir sin agua, ¿no es cierto? Entonces las razones son múltiples, ¿sí? Son múltiples razones por las cuales nosotros podríamos decir, bueno, sí, no podemos vivir sin agua. Dentro, y esta infografía nos hace también contrastar el consumo, por ejemplo, desmedido, ¿sí? 2/3 partes del consumo de agua en los hogares son utilizadas para bañarse y para el sanitario, frecuentemente agua potabilizada, ¿no es cierto? Es cuando ahí siempre nos dan consejos de ahorro de agua que poner el tema de una botella con arena dentro del tanque de agua de descarga, o también ya vinieron las innovaciones en diseño de equipo sanitario, en donde tienen los sanitarios que tienen doble descarga,
cuando son residuos líquidos y cuando son residuos sólidos, ¿sí? Entonces es la idea de minimizar el consumo en cada una de las descargas del sanitario. También nos habla, por ejemplo, del tema de agua embotellada. Y con respecto a esta agua embotellada, después les voy a comentar un poco del tema de las estadísticas con respecto al consumo de nosotros como ecuatorianos con el agua embotellada como tal. Por acá tenemos también otra cifra que cada año 450 kilómetros cúbicos de aguas residuales se arrojan al mar. Sabemos la problemática que puede tener el hecho de que el agua sin un tratamiento adecuado sea arrojada al mar. Tengan en cuenta que básicamente nosotros consumimos mariscos, consumimos productos de mar, parte de la dieta. Yo creo que a todos en algún momento les hayan dicho omega 3, omega 6 son importantes. Come sardina para mejorar la memoria. A alguien le encantan los mariscos, alguien es costeño y de por sí ya viene innato en él comer o ingestar frecuentemente mariscos. Pero tengan en cuenta que los mariscos se alimentan del agua que nosotros desechamos básicamente a ese mar. Entonces es ahí cuando empieza la correlación de en qué calidad y en qué condiciones nosotros liberamos esa agua, que es lógicamente luego consumo para otros seres vivos. Bueno, y acá está también otra cifra con respecto a la consecuencia de no disponer de agua potable para el consumo, ¿sí? Entonces, esto dentro de algunos datos con respecto al por qué no se puede vivir sin agua. Nosotros hablamos también de que el consumo, nuestra constitución biológica nos denota que tenemos un porcentaje de agua, ¿sí? Cuéntenme, ¿de qué cifra se acuerdan? ¿De cuánta agua estamos constituidos nosotros? Números al azar. 73%. 25. Ya. Tengan en cuenta que también hay que considerar el estadio en el cual nos encontramos, ¿sí? En la época, en la vida de la que nosotros nos encontramos. Si nosotros, a ser los primeros personajes y protagonistas de este entorno, nos consideramos como actuantes, hay que tener en cuenta que de nuestra constitución, en una cifra aproximada, cuando estamos en feto, somos prácticamente agua, 100% de nuestra agua. Cuando ya empezamos a crecer, 80%, 65% en un adulto normal. Esto también varía entre hombres y mujeres. Y una persona anciana bajamos a un 50%. Si queremos ver una infografía contrarrestando cada uno de los órganos principales, algunos de los órganos principales de nuestro organismo, estamos viendo que el sistema linfático ocupa cerca del 94%. Este sistema linfático, recordemos que es básicamente el que nos ayuda a defendernos. En el linfa es el fluido orgánico que nos ayuda en nuestra defensa, nuestro mecanismo de defensa frente a infecciones, frente a enfermedades bacterianas, víricas y demás. Es nuestro, igual que la sangre transporta los nutrientes, nuestro linfa transporta todo el tema de defensa contra nuestro organismo. De ahí pues vienen todos los demás órganos, ¿no es cierto? Tenemos los riñones, tenemos corazón, cerebro, tenemos hígado y algunos otros sistemas que están acá para ejemplificar un poco la demanda de la cantidad de agua. Y ahí cuando, por ejemplo, nos dicen que tomemos 2 litros de agua al diario para poder mantener nuestro organismo lo mejor, en una óptima funcionabilidad, ¿sí? Entonces estamos viendo la importancia que tiene que ver el agua en nuestra constitución como individuos, así como con el medio ambiente, ¿sí? Esto con respecto a la cantidad de agua. Hay que tener en cuenta que esta cantidad de agua que nosotros podemos mencionar como constituyentes también está un poco, son los niveles óptimos, ¿no? En una calidad de vida óptima. Pero hay ciertos hábitos alimenticios que pueden alterar todos estos porcentajes y podría requerirse un mínimo de porcentaje para que nuestros órganos funcionen adecuadamente. ¿Ok? Eso comentándoles por la parte de la constitución o la cantidad de agua dentro de nuestro organismo como tal.
Si nosotros hablamos, entonces vamos a pasar un poquito al contexto de nuestro país y en este dato les comento algo con respecto al tratamiento y el consumo del agua en Ecuador, contrarrestando por provincias, ¿no es cierto? Esto igual son datos de litros de agua por habitante, ¿sí? Y también estamos hablando, bueno, del tratamiento de agua, el Cuenca, ¿sí? Cuenca en su empresa Etapa, me parece que es el nombre de la empresa que hace tratamiento de agua potable en Cuenca, es una de las empresas que mejor tratamiento de aguas residuales hace. En Cuenca se dedica bastante a tratar las aguas residuales, tiene muy buenos protocolos, tanto microbiológicos como químicos y físicos, para hacer un tratamiento de agua potable, ¿sí? De acá nosotros podemos ver algunas cifras, ¿sí? De todas esas cifras por aquí, nosotros nos encontramos con 183 litros de agua por habitante y tenemos ya cifras un poco más elevadas, como es el caso de Napo. En el oriente tenemos Tungurahua, Imbabura y otros que están ya sobre los 300 litros de agua al día, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Pues mucho depende del compromiso que haya en cuidado versus la disponibilidad, ¿sí? Que es otro tema. Esas cifras, como les comento, son cifras que tratan de reflejar el consumo que se tiene con respecto al recurso. Depende mucho de los hábitos que se tenga y también de los sectores que actúen en cada uno de las regiones. Sabemos que en un sector oriente la actividad económica empresarial es diferente a la que se puede dar en la sierra y así sucesivamente. Entonces eso también se ve reflejado en las estadísticas. Entonces es también ir contrarrestando los datos con todo el entorno socioeconómico y demográfico que se tiene en cuenta para las estadísticas. Y como yo les mencionaba hace un rato, les hablaba de esta agenda, ¿sí? Que eran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el objetivo número 6 se habla del acceso a agua limpia y del saneamiento, ¿sí? Pero para que llegue al cumplimiento de estos objetivos, yo en la clase de desarrollo sostenible y sustentable les había dejado un enlace con respecto a las estrategias o las propuestas que tiene la OMS para dar cumplimiento a cada uno de estos objetivos. Se aspira que para el 2030 ya los alcancemos. Nos quedan todavía 10 años, bueno, ni 10, nos quedan casi 9 años. Entonces hay algunos avances en algunos de estos temas y otros que realmente se han vuelto bastante álgidos. Pero para el tema de agua limpia y saneamiento, ¿cuáles creen ustedes que son los desafíos que se tienen en este momento para cumplir ese objetivo como tal? ¿Cuáles son esos desafíos que se tiene que enfrentar el agua para llegar a cumplir ese objetivo? Georgie, cuénteme. Buenas tardes, ingeniera. Hola. Yo pienso que sería la educación en cada uno de nosotros, de los que lo usamos, obviamente. Y todo depende en saberla utilizar, en no desperdiciarla, en no arrojar basura a lagunas cada vez que visitemos algún río o este tipo de paisajes que tenemos. Y más que todo, creo que la cultura. Siempre nos basamos en una buena educación, pero a veces no la empleamos. Pero si la empleáramos todos, creo que todo fuera diferente. Y desde ahí ya sería un gran paso para lograr el objetivo. Gracias. Gracias, Georgie. Cristian Cueva, ¿qué me puede comentar usted? Cristian. Está de nombre de Zoom presente, pero de cuerpo y espíritu ausente. Pasemos. Luis Sánchez. Luis. Cristian Torres. Pues yo también estoy de acuerdo con el compañero sobre la cultura, eso más es lo que depende
que se cumplan los objetivos con el agua, porque a veces son muy incultos, como dice el compañero, no cuidamos nuestras propias reservas del agua, por ejemplo, y yéndose a las lagunas y eso que son muy hermosas por aquí, y ya arrojamos basura y es lo que perjudica al agua para cumplir sus objetivos. ¿Cuál creen ustedes que es una medida trascendental e inminente que se debe poner para que se cree conciencia o se haga este cambio del que ustedes me hablan? ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Cuál es la medida? ¿Cuál es la estrategia? ¿O cuál es la normativa, la ley? ¿Qué proponen ustedes o qué estrategia propondrían o qué gestión administrativa creen que hace falta para que se ejecute y se haga realidad todas estas aspiraciones de las cuales ustedes me hablan? Genial, bueno, creo que una sería tal vez aumentar el precio de agua potable. Tal vez ahí dolería un poquito más lo que es el bolsillo y valoraríamos un poco más lo que es el agua. Puede ser. Gracias, Iván. ¿Otra idea? Mejorando la tecnología sanitaria porque los 2/3 del consumo se basa en los baños. Sí, miren que hay también una estrategia, el tema de hacer uso y aprovechamiento de las aguas lluvias. Frecuentemente, si nosotros hacemos una descarga en nuestro sanitario, no necesariamente necesitaríamos agua potable para hacer una limpieza del sanitario. Podríamos optimizar el tema de uso, de aprovechamiento del agua lluvia para usos como ese, como el tema de sanitario. ¿Qué otra idea se le ocurre a Anthony? Anthony Michael, Anthony Noble, díganme. No sé, tal vez limitar los litros de agua por persona. A lo mejor poner por cada miembro de la familia tantos litros de consumo al mes. Gracias, Anthony. Cuando nosotros hablamos de este tema de agua, hay algo que se conoce como el día cero. El día cero es cuéntenme qué les da la idea de agua con día cero. ¿A qué idea se les viene a la mente cuando decimos agua y el día cero? Sería de tratar de consumir lo menos posible de agua. Cuando ya no exista agua. Cuando ya no hay más agua, ya se nos acabó el agua. Hay muchos países dentro de América, de nuestro continente americano. México es uno de los países que cada vez se va aproximando al día cero. Uno de los países que ya llegó es uno de los países si no me equivoco, es en África, un país africano que ya llegó a su día cero. Ya no había más agua en ese país. ¿Qué es lo que hicieron? Trataron de tener medidas drásticas con respecto, como decía su compañero Iván, vamos al bolsillo. Ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando pusieron el tema de andar con el cinturón de seguridad como medida de protección, ojo, nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Es algo de cuidado personal y de amor propio, si lo quieren ver así. Sin embargo, realmente nadie andaba con cinturón de seguridad. ¿Qué es lo que hicieron? Poner multas. En el momento en el que uno andaba sin cinturón, multa. Y cuando golpearon el bolsillo, entonces a la final se volvió un hábito. Es cierto que muchas personas a veces se ponen el cinturón y ya sacan el brazo y ya el cinturón básicamente no cumple su función, pero se trató y se consiguió que la mayoría de la población ande con su cinturón. Ya instintivamente uno se sube al carro y se pone el cinturón. ¿Sí? ¿Cómo se lo consigue? Básicamente por multas, a la mala, porque no hay otra manera de decirlo. Exactamente lo que hicieron en este país. Subieron totalmente los costos para acceso a litros de agua. Ustedes compraban un galón de 5 litros de agua transformado a dólares en más de $120, $250. Cada vez el valor era exacerbado para tratar de
tratar todas esas aguas residuales que lo tenían en desecho para poder ser aprovechadas nuevamente. De esa manera, ellos consiguieron retrasar o revertir el tiempo del día cero. Hicieron un tratamiento, una adecuación de las políticas ambientales, se pusieron exigentes y determinantes con las sentencias o las multas, llamados de atención que tenían hacia la población y al consumo como tal, y de esa manera retrasaron el día cero y se dieron un nuevo plazo. Pero eso es bastante complicado porque es también un tema de medida de gobierno como tal, ¿sí? Que ese es otro aspecto, que ya sabemos que en Ecuador, pues no es que seamos representantes de ese particular como tal, como que nos quedamos un poquito debiendo el tema de gobierno. Entonces, dentro de los desafíos, yo les voy a compartir este recurso de acá con respecto a los desafíos a los cuales se presta el acceso o el cumplir este objetivo 6 de la OMS. Listo, entonces más o menos un enlistar cuáles son los desafíos a los que se presenta este cumplimiento del objetivo 6. De todos ellos, ¿cuáles creen o cuál es el que más le llamó la atención y cuál es una estrategia que ustedes plantearían para resolverlo como tal? Nos dieron como 10, me parece. ¿Cuál de ellos es el que creen que o les llamó más la atención? Respecto a lo que mencionó ahí, respecto a lo que es los residuos, considero que somos una población de que somos, se puede decir, ansiosos en consumir y tratamos en lo posible de consumir, si es posible, cosas para desecharlas a corto plazo. Una medida que yo consideraría es tratar en lo máximo o lo posible de tratar de ya no tanto utilizar lo que es el plástico, sino por ejemplo lo que es respecto a envases, tratar de utilizar lo que es referente a los vidrios, pero no sé si tal vez a la vez, no sé si también te está ayudando un buen punto, porque el hecho también de fabricar el cristal conllevaría también a cierto grado de contaminación. Uh-huh. Gracias, Javier. Santiago Flores, cuénteme. Sí, a mí el que en realidad me llamaron la atención fue el que nos decía que el 70% de la extracción de agua es utilizada en la agricultura. Y también que el 75% nos hablaba que es utilizado para la producción de energía. En cuanto a esto, lo que sería la agricultura, sería como implementar políticas por parte del gobierno que permitan gestionar de mejor manera este recurso que es el agua. Y respecto a lo que sería en extracción de agua para lo que sería la producción de energía, sería prácticamente algo similar sobre políticas, sobre implementar nuevas formas de producción de energía en donde no se esté afectando este recurso hídrico. Muchas gracias, Santiago. Mauricio Poma. Sí, genial, buenas tardes.
Hola. Sí, así como lo comentaba también anteriormente, también el tema de la agricultura es el que más consume o el que más se requiere este líquido vital que es, pero poner ciertas restricciones como que vendría vuelta en contra de la producción, vuelta la demanda de los alimentos y eso, entonces más bien lo que vendría algo para apoyar a ese consumo masivo que se da en la agricultura sería la conciencia de uso en cada uno de los hogares para disminuir en ese caso en el consumo personal acá de cada hogar y no bajar en la producción de la agricultura. O si se podría manifestar de diferente manera el uso adecuado del agua en la agricultura, habría que plantear una estrategia bien que sea ventajosa tanto para nosotros también como consumidores. Miren que con respecto a la agricultura también hay que tener en cuenta la demanda de líquido que tienen ciertas especies. No todas las especies necesitan la misma cantidad de agua para poder germinar y para poder desarrollarse. Y ahí es cuando también se tiene que ver y viene la otra mejoramiento genético de las especies vegetales. Porque de esta forma se alteran ciertos genes para que la demanda de recurso hídrico de la especie sea menor a la que era. ¿Sí? En mejoramiento de las especies por técnicas genéticas tenemos muchísimos. Antes, por ejemplo, no había el tomate cherry. Antes no había, por ejemplo, del maíz. El maíz es una de las especies que más mayores experimentos de variación genética ha tenido, porque es una de las especies que es bastante consumida en muchísimos países. Y el problema también de ese mejoramiento genético es el hecho de que se empieza a crear un monopolio, ¿no es cierto? A la final hay ciertas industrias que tienen y saben y venden sus especies mejoradas y es cuando entonces empieza ese tema de monopolizar el mejoramiento genético de las especies vegetales. Y aparte que también hay algunas teorías que hablan de cuál es la incidencia de ingerir estas especies con esos genes alterados como tal. También como una estrategia para el tema de la agricultura, se habla de estrategias de cultivo, por ejemplo, como el cultivo hidropónico, en donde la alimentación o el suministro de agua es a través de sistemas de goteo directamente a las especies. Entonces ya no es el riego tradicional, sino que hacemos un suministro de agua enriquecida con nutrientes a través de goteo. Entonces ese también es una alternativa que se ha tomado con respecto al sector agropecuario. Es bastante álgido el tema, porque también es el tema del consumo de proteína. Carnita, algunos hemos consumido, excepto los que sean vegetarianos o veganos, que definitivamente se fueron al otro bando y de proteína no consumen. Pero el generar proteína, inclusive entre especie, entre un vacuno y un cerdo, el vacuno siempre va a demandar mayor cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, ahí cuando también este consumo y esta producción me da un llamado de atención a las especies que consumimos y lo que demanda, los recursos que demandan para generarse. Otro de los desafíos, aparte de los que ustedes mencionaron, nos decía algo con respecto al acceso del agua. ¿Sí? En nuestro país, hablando en estadísticas de Ecuador, nosotros tenemos, más o menos en esta infografía, nos informa del porcentaje de acceso a la red pública de agua, ¿no es cierto?, por cada una de las provincias. Cuando hablamos de otra, entonces estamos hablando de tema de tubería, de repartidor, agua de granel, pozo, grieta y demás, ¿no es cierto?, otras alternativas de acceder al agua. Si nosotros vemos estadísticas, realmente la mayoría de las provincias tienen acceso a la red pública de agua, exceptuando, por ejemplo, algunos provincias del oriente, en donde estamos viendo que el acceso al agua potable se está dando por estrategias alternativas a una red pública de agua. ¿A qué creen que se deba? ¿Por qué? ¿Por qué hay algunas provincias del oriente que estamos viendo esa estadística? Quizá, ingeniera, por la menor contaminación que existe en la parte del oriente, en algunos lugares. Ya, entonces es innecesaria una potabilización
¿A eso se refiere, Jan? No del todo, pero en cierta medida la contaminación en dichas provincias es reducida como a otras ciudades. Entonces, por ejemplo, tratándose de Loja, si no se hace una potabilización del agua, pues tendríamos muchas enfermedades, a diferencia de otros lugares que quizá sus aguas no son tan contaminadas. Ya, entiendo el punto. Yo Dígame. pensaría que es por la descentralización de la población, es decir, no es como Loja que la mayor población se encuentra en un solo sector, por lo tanto la red de distribución es más fácil llegar a los diferentes ciudadanos. En cambio, por ejemplo, el oriente tiene sectores muy alejados donde prácticamente llevar el recurso de agua potable sería muy difícil. Muchas gracias, Santiago. Entonces vamos al tema de accesibilidad. Hay mucho territorio, comunidades son muy dispersas, entonces es más complicado hacer una distribución del agua tratada y potabilizada. Por otro lado, nos da más confianza el tema de consumir agua en estos sectores, porque tengan en cuenta que en el oriente también hay mucho tema de áreas protegidas, mucho tema de protección a la flora, a la fauna, minimizar la contaminación. Entonces, eso también da una respuesta un poco hermética al tema de meter industrialización, de meter tema de distribución, porque ya tenemos que perforar, ya tenemos que hacer muchísimos trabajos en campo y en tierra que probablemente pues afecten todo el tema de la flora y fauna habitual en el oriente. Entonces, se podría de alguna forma ver la razón de estas estadísticas con respecto a esos factores que hemos comentado, ¿sí? Puede estar probablemente muy ligado a cómo es el medio y las costumbres y idiosincrasia de las personas del sector oriente con respecto a costa y sierra, que es otra forma y estilo de vida. En contexto nacional, ¿sí? Nosotros estamos viendo que tenemos bastante suerte, realmente más del 50% de las personas estamos accediendo a una red pública de agua potable y pues eso nos aseguraría del todo que tengamos acceso, en la mayoría de los casos, a una agua segura para su consumo, lo que también se traduce en una minimización de enfermedades o infecciones gastrointestinales que son las que están directamente relacionadas con un agua limpia y segura para el consumo. Hay que tener en cuenta también que cuando se habla de esta disponibilidad del agua, también hay que tener en cuenta esto de aquí, el ciclo hidrológico o el ciclo del agua, ¿no es cierto? Ese ciclo del agua nosotros ya lo conocemos de décadas, ya nosotros sabemos cómo es que va el agua, de dónde sale, de dónde sube, que se condensa, que se evapora, que llueve, que los estados y demás, ¿no es cierto? Entonces nosotros ya con respecto a este ciclo de agua no hay mucho que comentar ya a este punto. Simplemente tener en cuenta que igual al momento de la precipitación del agua, alguna de esta agua va por escorrentía directamente a las superficies y también por infiltración a las aguas subterráneas. Y recordar que hay un porcentaje un poquito alto, no tan alto, pero un porcentaje un poquito elevado que está dentro de este flujo de aguas subterráneas consideradas de difícil acceso y, ojo, con contaminación es muy complicado que estas aguas se vuelvan a sanear, ¿sí? Justamente por donde se encuentran, ¿sí? Mientras que si nosotros estamos hablando del agua que está en superficie, es otro cantar, es otra cosa muy diferente. En esta se la puede tratar, por ejemplo, recordar los temas para recolectar estos plásticos lanzados a la basura, que pusieron como estos filtros y estas mallas que me ayudaban a recuperar y a retener un poco los plásticos que teníamos. Estamos hablando de tratamiento a la final. El agua que nosotros después, o aguas residuales que no son tratadas, podemos tener en cuenta un tratamiento y liberarlo. Y esa agua directamente va a ser agua de superficie. Muy poco de ese contenido pasará a ser agua subterránea. Pero cuando hablamos de precipitaciones, sí que aumenta el porcentaje de agua que va a caer en aguas subterráneas, ¿sí? Entonces, de todos los casos, una que es más práctica y más fácil de sanear es justamente las aguas superficiales. Y de hecho, por suerte, es una de las mayores de más fácil acceso y de mayor porcentaje de acceso para su tratamiento, ¿sí? Hacerla disponible.
sobre todo el agua dulce, ¿no es cierto? Porque ya con con el agua salada ya es otro cantar con respecto a su tratamiento. Pero la demás, agua subterránea, justamente por el contacto y la permanencia que tienen los contaminantes, es más complicado de tratar. Teniendo en cuenta entonces cada uno de estos compartimentos o de estas partes en donde vamos a tener agua, ¿no es cierto?, en la atmósfera, en ríos y demás, se habla de la permanencia del líquido en el ciclo hidrológico, ¿sí? Cuando hablamos de permanencia, aquí tenemos un línea de tiempo, no una línea de tiempo, un tiempo promedio en el cual permanece el agua en cada uno de estos compartimentos, ¿no es cierto? En la atmósfera de 9 a 10 días, ríos, lagos, acuíferos subterráneos, que yo les comentaba, 300 años, y en los océanos 3000 años, en donde ya vemos otros factores que inciden en la recuperación y el saneamiento de esta agua. Entonces, de todo este panorama que nosotros hemos comentado, ¿realmente el agua es un recurso renovable? Recuerden que nosotros consideramos así, el agua es un recurso renovable como tal. ¿Es o no es renovable? Vamos a ver, no lo he escuchado a Cristian Paul. Sí, en general pienso que hasta cierto punto sí es renovable el agua, pero o sea, por eso tampoco debemos excedernos con el consumo. Gracias, Cristian. Vamos con Cristian Patricia. Yo igual, ingeniera, pienso que sí, es renovable. Me parece. Ya, pienso que sí, que es un recurso renovable y que sí lo es. Eso, ingeniera. Está bien, gracias, Cristian. Daniel. Gracias, Daniel. Marlon Joel. Yo considero que el agua sí es un recurso renovable, pero como dijo mi compañero, la mano humana retrasa lo que es el proceso del ciclo del agua. Entonces, en cierto punto se podría decir que no es renovable, porque se limita a que se cumpla este ciclo. Entonces, o sea, es renovable, pero nosotros la limitamos. Muchas gracias, Marlon. José Manuel. Sí, Hello, yo creo que sí es un recurso renovable igual, pero la mano del hombre lo está haciendo cada vez más difícil. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera comentar? Ingeniera, de mi punto de vista, el agua puede ser un recurso renovable siempre y cuando se la controla cuidadosamente su uso y su tratamiento. De lo contrario, creo que no. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, cuando nosotros hablamos de renovable, como ustedes lo decían, sí, pero no. O sea, sí que es un recurso renovable siempre y cuando nosotros respetemos el tiempo que requiere el cumplimiento del ciclo hidrológico. Básicamente, el cumplimiento de este ciclo hidrológico nos asegura un saneamiento propio de la naturaleza hacia el agua que nosotros consumimos. Entre más nosotros alteremos este ciclo hidrológico, menos renovable será nuestro recurso. Ojo,
Hay que tener en cuenta todo el tema de cambio climático, el tema de emisión de gases atmosféricos contaminantes. Hay que tener en cuenta el tema de erosión del suelo. Justamente cuando el agua pasa por infiltración en algún suelo, también hace un tema de tamizado con respecto a ciertos contaminantes. Entonces, sí, pero no, como ustedes lo han dicho. Se lo puede considerar renovable hasta cierto punto, pero las condiciones en las cuales nosotros estamos llevando estilo de vida, consumo y tradiciones en nuestro desarrollo como sociedad está haciendo que el agua deje de ser un recurso renovable. ¿Sí? Por eso se habla justamente del día cero, porque es tanto el desenfreno en no cuidar y proteger el recurso que nos lleva a estos puntos de quiebre, estos filos de navaja en donde ya ese recurso que nosotros antes decíamos, dentro de los recursos renovables está el agua, ya nos lleva a que eso ya no sea una premisa principal, ya está llegando a ser un mito como tal. Entonces, como ustedes lo dijeron, sí, pero no, todo depende de la perspectiva y del punto de vista, ¿sí? Como todo en la vida, de donde ustedes lo vean y desde el punto de vista que lo analicen, el agua puede ser considerada como un recurso renovable, pero está en cuenta regresiva, básicamente. En un contexto universal estamos en cuenta regresiva. Inclusive con tema de pandemia, ya ustedes hace ya algunas clases comentaron, justamente hay muchos plásticos puestos, hay mucho, se reactivó todo el tema industrial con fuerza, entonces sí que peor, este desenfreno nos está llevando a ese punto de quiebre con respecto a la renovabilidad del agua y a la disponibilidad que tenemos de ella. ¿Sí? Entonces, este recurso como tal también es importante porque tiene muchas propiedades que lo vuelve muy bondadoso con las aplicaciones que nosotros le damos, ¿no es cierto? Dentro de estas propiedades del agua, nosotros tenemos ciertas cosas características que hacen que este sea una sustancia particular, ¿sí? Dentro de este contexto, nosotros vamos a realizar una pequeña actividad, ¿sí? Vamos a realizar una actividad en una plataforma que es EducaPlay. Y lo que nosotros vamos a hacer entonces es resolver la actividad, igual como lo hicimos ya en una clase anterior. Vamos a resolver la actividad en grupos, ahora les asigno a los grupos. El grupo que termine primero, ya saben, me lo comunican tanto al botón de ayuda para yo saber que ya ustedes terminaron. La captura la van a realizar una sola persona por grupo y esa persona va a ser la que cargue el documento a un espacio NEVA creado para esta actividad, ¿sí? Que me parece que está como trabajo colaborativo 4. Ahí lo van a tener que cargar. ¿Cuándo lo van a tener que cargar? Dentro de todo este recurso hídrico tenemos algunas actividades propuestas, ¿ok? Entonces, hasta cuando yo se los indique, ustedes lo cargan, mientras tanto lo tienen ahí guardadito al documento, ¿ok? Otra cosa, cuando vayan a resolver la actividad, por favor, regístrense, ¿sí? Regístrense para que pueda quedar, valga la redundancia, registrado su intento en la plataforma, ¿ok? Entonces, ¿preguntas, dudas, sugerencias? ¿Nada? Ingeniera, ¿cómo así registrarse? Ingresar al... Ingresar a la plataforma. Ya, ingeniero. Sí, sí, crear una pequeña cuentita ahí en esa. Vamos a trabajar con EducaPlay. Ya esa nosotros la utilizamos. Entonces, igual, una sola persona regístrese y esa persona ya queda como representante del grupo, ¿sí? Entonces, déjenme ahora conseguir el enlace. Es una sopa de letras. Entonces, ahí hay algunas características con respecto a, no características, algunas propiedades del agua como tal, ¿sí? Entonces, nosotros las vamos a ir buscando y después vamos a comentar qué tiene de importante o de diferente con otras sustancias, esas características que hemos colocado ahí. Vamos con... Listo, el enlace les voy a colocar acá en el chat. ¿Sí? Y los grupos listos. Pueden ir, chicos. Nos vemos en un ratito.
actúe como cierto aislante térmico, ¿sí? Tratando de impedir que básicamente el agua líquida se congele, al igual que como está en los casquetes polares, ¿sí? Entonces, esta característica de densidad le permite al agua coexistir con diferentes estados de ella mismo dentro de un mismo ambiente, ¿sí? Otro tema que habíamos encontrado y que estaba por ahí era el calor específico. ¿Qué tiene de particular entonces el calor específico? ¿Por qué es importante o qué tiene de diferente con respecto a otros calores específicos? Por definición, ¿qué era el calor específico? Es una propiedad del material que es necesaria para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa. Sí, ¿no es cierto? Entonces, el calor específico básicamente era el calor necesario para elevar 1 grado centígrado a 1 gramo, si nosotros le queremos poner ya unidades como tal. ¿Qué es lo que entonces afecta o qué implicación tiene sobre los seres vivos que el agua tenga este calor específico tan bajito con respecto a otras sustancias? ¿En qué creen que afecta? Ya. ¿Alguna otra idea? ¿Ninguna? Pues bien, miren que justamente el hecho de que necesite ese calor específico tan bajito le permite o permite a un organismo que no haya una modificación de temperatura tan drástica o tan elevada con respecto al calor que el organismo está guardando, ¿sí? Entonces, el agua de esa forma también se convierte en un mecanismo regulador de la temperatura del organismo, porque por un poco más de calor no es que el agua vaya a elevar en tanto su temperatura y vaya a tener consecuencias o alteraciones peligrosas con respecto a la regulación de la temperatura, ¿sí? Si hablamos de organismos vivos, esto también me ayuda o me permite un mecanismo de regulación de temperatura ayudado por la circulación sanguínea. Lo mismo pasa cuando hablamos de un elevado calor de vaporización. Básicamente, entonces ahí va el tema que nos decía Daniel. Nosotros vamos con esto, nos permite entonces eliminar el exceso de calor que hay evaporando cantidades relativamente pequeñas del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que permite, si hablamos, por ejemplo, de un organismo vivo, permite que la temperatura del organismo sea más baja que la del medio ambiente, si no, realmente no podríamos subsistir, por ejemplo, en un desierto en donde la temperatura promedio es sobre los 35 grados centígrados, nosotros como organismos vivientes y con vida. No podría ser posible si es que el agua no fuera uno de nuestros constituyentes y tuviera esas características de calor específico, calor de vaporización bastante bajo, relativamente bajo. Esto como organismos vivos básicamente nos permite entonces regular la temperatura como tal. Puede ser por la transpiración, puede ser por el sistema circulatorio, ¿sí? Si hablamos contrarrestando la presencia de agua sobre los organismos vivos. También podríamos hablar dentro de esto de temperaturas y demás, hablar de la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? Que si nosotros nos acordamos de la fórmula química, pues es la famosísima H2O, es un hidruro, y realmente con respecto, y si comparamos con el resto de los hidruros, yéndonos un poquito a química, si comparamos con el resto de los hidruros, temperatura de ebullición es mucho más elevada. Hablamos que en condiciones ideales de una atmósfera de presión, la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados. A esa temperatura ya otros hidruros hubiesen bullido y se hubiesen evaporado y no tuviésemos nada de la muestra. Sin embargo, el agua se mantiene y recién está ebulliendo a los 100 grados centígrados.
Otra cosa que también favorece mucho la existencia de la vida como la conocemos hasta el momento, ¿no es cierto? Y hablando de la vida como la conocemos, supongo que ya hayan visto la noticia de que hay 150, más de 150 objetos voladores no identificados observándonos desde el exterior. Entonces, hablando de eso, se vino a mí la idea de la vida como la conocemos, para que vean que las sorpresas en el 2020 todavía no se acaban. Estamos en el último mes, pero nos sigue dando sorpresas este año. No lo sé, realmente cada vez me pone más nerviosa este año. Tuvimos pandemia, tuvimos catástrofes ambientales, ya no sé. No sé qué nos vaya a deparar diciembre, pero ya con esa noticia empezamos. Franz, ¿iba a comentar algo tal vez? No, solo que el día de ayer que habían visto cerca del planeta alrededor de 150 estrellas extrañas. Exacto, sí, yo también lo leí hace poco y, o sea, fue como que, ok, qué sorpresas nos esperan, ¿no? Esperemos que sean visitas amigables, si es que van a llegar visitas extraterrestres. Pero si no, que nos estemos en observación a ver qué nos están analizando. Supongo que necesitan solamente saber el comportamiento de nuestra especie para ver qué hábitos tenemos. Pero seamos optimistas y esperemos llegar al 2021. Regresando a nuestro tema, conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica del agua básicamente va de la mano con los temas anteriores. Hablamos de un tema de termorregulación, básicamente. Entonces, también vemos el tema de conductividad eléctrica un poco cercano a esta idea que estábamos hablando de la termorregulación. ¿Qué otras propiedades yo les había puesto en su sopa de letras? Teníamos que era un disolvente polar y anfipático, ¿sí? También tendríamos que tiene una capacidad de hidratación y de solvatación, ¿sí? Básicamente nos ayuda a solvatar ciertos iones y nos ayuda también en la separación de algunos iones de diferente carga. Entonces, de esa forma ayuda a la solubilidad de estos compuestos iónicos como tal. Disolventes polares, sabemos que el agua es uno de los compuestos que en índice de polaridad tiene la más alta polaridad y eso también le ayuda a ser amigable y fácilmente disolver a otros compuestos de la misma naturaleza, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de estas sustancias anfipáticas, cuando digo que el agua es un disolvente anfipático o de moléculas anfipáticas, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es una molécula anfipática? ¿Idea? ¿Alguien? Javier Luteña. No he escuchado ese término. ¿Ni idea? Ok, gracias. Joyce, tal vez. Puede ser que es soluble en el agua. Al contrario. ¿Sería ingeniera que rechaza el agua? No. Exacto, al contrario. Cuando hablamos de hidrofílico, sí adora, ¿no es cierto? Filio, cuando hablamos de filio, hablamos de esa cercanía del amor. Hidrofílico es cuando le gusta el agua. Anfipática, estamos hablando de lo contrario, no se lleva para nada con estas moléculas. Pero ¿de qué forma? Y cuando nosotros hablamos de anfipáticas, estamos hablando de la convivencia de estas estructuras. Ahora lo vemos. Terminemos con otras propiedades que teníamos. Tensión superficial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tensión superficial, entonces estamos hablando de que la cohesión de las moléculas que vamos a tener, ¿no es cierto? El agua, recordemos que químicamente se dice que la distancia entre estos átomos de hidrógeno y oxígeno son de 105 grados, calculándolos, y es justamente ese espacio o esa estructura triangular que le permite dejar ciertos espacios, y por eso cuando el agua se solidifica, ¿no es cierto?, las moléculas se separan y el hielo entonces se expande.
Básicamente por eso necesitamos ese ángulo de separación para que la molécula se encuentre cómoda, diciéndolo en términos prácticos. Justamente esta tensión superficial es la que también le ayuda a tener cierta facilidad, por ejemplo, en sistemas orgánicos para lubricar a las articulaciones, por ejemplo. También la tensión superficial disminuye cuando tenemos la presencia de ciertos tensoactivos, por ejemplo, los jabones, los detergentes, ¿no es cierto? Me rompe esta tensión superficial y es lo que ayuda a que básicamente la grasita que había en nuestra ropa, en nuestro cabello, cuando está sin lavarse ya algunos días, el agua al correr pues pueda ir arrastrando todas estas grasitas o estas partículas que genera la suciedad de la ropa o de nuestro cabello. ¿Sí? Entonces, la tensión superficial sí que también tiene alguna explicación con respecto a las propiedades y a la accesibilidad que tiene el agua dentro de los organismos y también a las aplicaciones que le hemos dado, por ejemplo, para el lavado, para la higienización y demás. Sustancia anfótera, hablamos de sustancia. ¿Cuándo hablábamos de sustancia anfótera, chicos? Por cierto, término clásico de química. ¿Cuándo hablábamos de una sustancia anfótera? Cristian Cueva. Luis Sánchez. ¿Alguien? Generalmente no eran las sustancias que sirven o reaccionan como ácidos, creo. ¿Como ácidos y como qué? Como base. Como las dos cosas, ¿no es cierto? Eso era un anfótero. Un anfótero era la capacidad que tenía una sustancia de funcionar como ácido, funcionar como base. Y el agua, pues es químicamente en su fórmula. Tenemos un hidrógeno, tenemos dos oxígenos. Es decir, que podemos tener por un lado el ion hidronio o podemos tener por otro lado el ion hidroxilo. Y de ahí, pues nosotros ya teníamos todo ese mundo que si tenía un OH iba a ser una base y teníamos todo lo demás. Entonces, básicamente el agua nos puede dar esa funcionabilidad. Claro que es básicamente débil, ¿no es cierto? Dependiendo de la teoría en la que se la analice, porque recuerden que teníamos que la teoría de Arrhenius, que la teoría de ácido base y demás. Entonces, independientemente de la teoría que nosotros la analicemos, esta sustancia como tal es anfótera. Puede funcionar como un ácido o puede funcionar como una base, ¿sí? Ok. Yo les había dicho que hablábamos de sustancias anfipáticas. Me voy a regresar a este punto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de estas sustancias anfipáticas, ¿no es cierto? Nosotros estamos hablando de estas sustancias, aquellas que tienen como dos estructuras coexistiendo, ¿no es cierto? Tenemos por un lado un núcleo hidrofóbico, ¿no es cierto?, que no le gusta para nada el agua, pero tenemos una superficie o una corteza hidrofílica que en cambio sí le gusta el agua. Cuando nosotros hablamos de una estructura con una molécula con esta estructura, nosotros estábamos hablando de una molécula anfipática, ¿ok? En este caso, nosotros lo que vamos a conseguir entonces es, o vamos a conseguir que el agua tenga contacto con esta primera fase hidrofílica y de esa manera poder alcanzar a penetrar o poder transportar este núcleo hidrofóbico como tal, ¿sí? Que es una de las estrategias que se usan muchas veces para transportar cierta sustancia, recubrirla por una capa que se lleve con el agua y de esa forma transportar, ¿sí? Y ya el agua luego puede ser extraída o si hablamos de metabolismo de medicamentos se digiere y queda ya la parte que no se lleva con el agua, pero que ya puede ser interactuante con otra sustancia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de una molécula anfipática, básicamente estamos hablando de esta formación de una micela, en donde tenemos un lado que le gusta el agua hidrofílico y un lado que no le gusta el agua, que es hidrofóbico, ¿ok? Eso nada más con respecto a las moléculas anfipáticas. Cuando hablamos de disolvente, que el agua es un disolvente de moléculas anfipáticas.
Entonces, el día de hoy básicamente hemos visto el agua en diferentes aspectos, sus propiedades, hemos visto disponibilidad del agua, ¿no es cierto? Hemos hablado de estas características que tiene, que le dan y le proveen cierta actitud particular, ¿no es cierto?, con respecto a en qué lo utilizamos y cómo la hemos aplicado en nuestras actividades cotidianas, ¿sí? También habíamos hablado de algo con respecto a la disponibilidad, ¿no es cierto? Y vamos a tener que, si nosotros clasificamos la disponibilidad de abastecimiento del agua, podríamos obtener o podríamos mencionar 4 fuentes, ¿sí? Dentro de ellas ya las hemos conversado implícitamente, las hemos mencionado. ¿Cuáles serían esas fuentes de abastecimiento de este recurso, chicos? ¿De dónde podemos obtener agua para consumo? Recuerden que cuando hablamos de disponibilidad y abastecimiento de agua, hablamos de aquellas fuentes de agua dulce que nosotros podemos, o de aquellas que podemos obtener agua dulce para nuestro consumo, ¿sí? Cuando hablamos de disponibilidad de abastecimiento, básicamente hablamos de eso. Entonces, ¿de dónde nosotros podemos obtener el agua como tal? ¿De los ríos? Ya, primera. ¿Qué otra cosa? ¿Acuíferos? Acuíferos. Nevados. Los nevados. De todo lo que está en la superficie. Básicamente todas las fuentes superficiales. ¿Qué más? De la atmósfera, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que hay un tema y un punto de precipitaciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener también acuíferos, que podríamos mencionar dentro de ellos a las fuentes subterráneas, y la otra que sería tratar el agua salada para volverla entonces dulce, una desalinización del agua. Entonces, disponibilidad de abastecimiento del agua, vamos a tener la pluvial, que básicamente hablamos de precipitación, ¿sí? O aprovechar el agua retenida en la atmósfera, ¿verdad? Hablamos de todo lo que es superficial, en donde ya van ríos, lagos, van esteros, el hielo y demás, ¿no es cierto? Vamos con este tema de superficial. Vamos con otra fuente que entonces sería la subterránea, ¿verdad? En la subterránea hay que considerar también que se la suele clasificar como zona subterránea de zona no saturada y subterránea de zona saturada. La única diferencia entre ellas básicamente es cuán confinada está el agua en esta superficie subterránea, ¿sí? Si hablamos de subterránea no saturada, estamos hablando de que es una agua que está relativamente libre. Puede estar tal vez de una forma capilar o puede estar de más fácil acceso, o sea, más fácil entendiendo que está como subterránea. Y cuando hablamos de subterránea en zona saturada, estamos hablando cuando el agua ya está siendo parte, por ejemplo, de limos, está un poco más ya siendo agua geotermal, más cercana al centro de la Tierra, ya está más oculta, si lo queremos ver en términos más sencillos. Eso dentro del agua subterránea. Y finalmente, pues sería la última opción de todas, el agua marina, que sería nada más que la desalinización del agua. Cuando hablamos de desalinización, tener en cuenta que no solamente es que vamos a sacar cloruro de sodio ya, sino que hay que tener en cuenta que hay magnesio, que hay calcio, que hay bromo, que hay estroncio, que hay zinc, que hay sulfatos, que hay muchas veces inclusive hidruros de cianuro, que hay muchísimos compuestos presentes en esa agua marina, ¿sí? Entonces, en términos generales se dice desalinización, pero no es solamente que vamos a sacar la sal, sino que hay muchísimos otros minerales que se encuentran presentes en esta agua. Tanto estamos hablando de partículas sólidas como también de gases que pueden estar dentro de esta constitución. También hay que tener en cuenta que la composición de esta agua marina varía mucho de la temperatura, varía de la profundidad en la que esté, entonces son características ya, la constitución y la composición del agua también son características de dónde se encuentra como tal.
Y no solamente de esta agua como tal, la composición y las moléculas presentes en cada una de estas será diferente, porque el entorno en donde se encuentra es diferente, ¿sí? Y justamente teniendo en cuenta en esta disponibilidad y abastecimiento de agua, nosotros vamos a considerar que hay que tener en cuenta que cuando hablamos de abastecimiento, vamos a considerar la cantidad de agua disponible, vamos a considerar también la calidad, desde qué agua yo estoy partiendo. ¿No es cierto que si hablamos de abastecimiento, estamos hablando de dar un agua tratada, ¿sí? Un agua ya segura, inocua de consumo, ¿sí? Entonces, para eso hay que considerar estos términos como cantidad, como calidad y lógicamente el tratamiento que se va a dar. Si yo me estoy abasteciendo de un agua pluvial, el tratamiento será diferente si yo me abastezco de un agua marina, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya se empieza a pensar en el abastecimiento de agua para una distribución, hay que pensar en estos términos de los más generales. Y de esto, pues también viene el tema de la calidad del agua. Cuando nosotros hablamos de calidad del agua, hay que tener en cuenta que hay muchas condiciones propias de donde está el agua que ya me determina esta calidad. ¿Cuáles serán esas condiciones, chicos? ¿Qué condiciones ya pueden estarme predisponiendo esta calidad de agua? ¿De qué creen que dependa? La localización puede ser. Ya, la localización. El tratamiento. La pureza del agua. Ya, la pureza del agua. La composición. Okay. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más puede estar afectando? ¿De dónde proviene también? Ya, su fuente de origen, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la calidad, vamos a tener las condiciones estructurales, que era lo que me dijo su compañero, no sé si me equivoco, si lo escuché mal, pero parece que era Inti, que me dijo de dónde viene, la estructura del suelo como tal. La estructura del suelo y la vegetación que esté presente cerca de este suelo de donde nosotros vaya a estar por escorrentía o vaya a estar acumulada, si es el caso de un lago, ya me predispone ciertas condiciones de calidad de agua, ¿sí? Entonces, condiciones estructurales, tipo de vegetación, si por ejemplo tenemos tierra arcillosa cerca a esta fuente de abastecimiento, pues vamos a tener un agua un poco más turbia, ¿sí? Si vamos a tener, por ejemplo, un pantano, la coloración también va a ser diferente a si fuera, si no tuviéramos ningún pantano cercano, porque en un pantano frecuentemente hay materia orgánica en descomposición. Entonces eso ya me da una coloración particular al agua como tal del que me estoy abasteciendo. Les decía tipo de vegetación, las sustancias minerales presentes, ¿no es cierto? Tanto si es solamente agua superficial o si es agua subterránea, ya la concentración de ciertas sustancias ya le da cierta característica al agua. Y cuando hablamos de sustancias minerales, también podemos hablar del tema de la alcalinidad y la dureza del agua como tal. No sé si ustedes recordarán que un tiempo se salió como una novedad el tema de consumir agua alcalina, ¿sí? O también cuando se habla de que el agua es muy dura como tal. Cuando nosotros hablamos de agua alcalina, básicamente estamos hablando de las concentraciones de bicarbonatos o carbonatos presentes, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hablamos de dureza, estamos hablando de la concentración de iones calcio, de magnesio que vayan a haber en esa agua. ¿Cuál es la implicación? La implicación de un agua muy dura es básicamente que se puede producir incrustaciones calcáreas. Si hablamos en una industria, esas incrustaciones probablemente provoque daños en la distribución y también puede conllevar a destrucción de las tuberías, uniones y demás, ¿no es cierto? Porque es un agua demasiado dura, por lo tanto me va a provocar ciertas incrustaciones calcáreas y eso pues no me beneficia para nada. Cuando hablamos de una agua muy alcalina, frecuentemente se habla de implicaciones. Si hablamos de individuo como tal, se dice que muchas veces nuestro pH, el pH óptimo frecuentemente está entre 6.5, 6.9, 7, entre eso dependiendo de nuestros hábitos alimenticios, pero un pH ácido en un organismo biológico genera estrés.
¿sí? Y un estrés genera procesos inflamatorios. Un proceso inflamatorio es más susceptible para una infección, ¿sí? Entonces, de esa secuencia, el tema de consumir agua alcalina me permitiría entonces regular el pH, ¿sí? Y es ahí cuando se habló de los beneficios del consumo de agua alcalina como un hábito, como tal, para tratar de regular el pH de un organismo, ¿sí? Dados de eso, de que nos ayudaría entonces a neutralizar un poco si el pH de nuestro organismo es ácido, ¿sí? Eso con respecto hasta aquí de la calidad de agua. Después vamos a ver que hay ciertos indicadores que me ayudan a decir, bueno, esta agua está óptima para esta actividad, para consumo, o esta agua necesita estas condiciones para ser utilizada en un hospital, ser utilizada en una industria, o cómo es que, qué condiciones tiene que cumplir un agua para poder ser liberada. Si es proveniente de una industria de producción de café, qué temperatura que tiene que tener, qué pH y demás, para que se asegure que esa agua no vaya a alterar el ambiente al cual vaya a ser de vuelta. ¿Ok? Entonces eso ya va de otros indicadores que se cuentan. Chicos, tal vez preguntas hasta aquí, dudas. Dígame. ¿Se refiere al agua embotellada? Ya, a ver, eso depende. Si nosotros hablamos de un agua en un lago estancada o en un charco, lo que frecuentemente puede hacer es que se prolifere los microorganismos, lo que hace que esta agua sea rica en microbios, bacterias, hongos y mohos, ¿sí? La cantidad de oxígeno que esté presente en un agua me habla y me denota de la calidad de ella. Por eso hay un indicador que se conoce como DBO, que es la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos estancada el agua lo que va a tener es muchos microorganismos que no van a ser saludables y que van a proliferar porque el oxígeno va disminuyendo. Si hablamos de agua embotellada, depende del tipo de plástico y de las condiciones a las que esté expuesta, ¿sí? Hay diferentes tipos de plásticos y si ustedes alguna vez fueron curiosos y agarraron una botella de estas plásticas y le dieron la vuelta, frecuentemente en la base tiene como un triangulito y un número ahí. A veces son 5, son 6 y demás. Eso me habla del tipo de plástico del que está hecho. Uno de los tipos de plástico se degradan al momento de reutilizar las botellas. Por ejemplo, si yo tengo mi botella con el agua, me la tomé y se me ocurre reutilizarla. Cuando yo pongo una nueva agua ahí, las condiciones ya no son las mismas, ¿sí? Porque las condiciones que tiene el agua del grifo son diferentes al agua embotellada. En términos generales, porque si hablamos de diferentes empresas, cada una tiene sus estándares de calidad, ¿ok? Entonces, cuando yo la tengo embotellada, depende a qué condiciones estén. Hay plásticos que son termosensibles, por lo tanto, esa agua puede no ser óptima cuando está a mucha luz. Usted la puede consumir no con la misma seguridad. No es que se la vaya a tomar y se vaya a ir al hospital muriéndose ya, no es eso, pero no es un agua del todo segura, ¿sí? Entonces, en términos y dado de eso, de que uno no puede asegurarse las condiciones de almacenamiento, se habla de una fecha de caducidad del agua, ¿sí? Porque un fabricante puede ser que asegure que su agua tiene 6 o su agua no caduca en años, pero bajo ciertas condiciones de almacenamiento y de conservación. Pero como no se las puede asegurar porque hay muchas condiciones de tema de transporte, condiciones que salen de las manos, se pone un tema de caducidad del agua. Simplemente por el tema de que el agua, pasado cierto tiempo, si no está en las condiciones óptimas y demás, ya no va a tener la misma calidad que tiene recién fabricada, ¿sí? Entonces, por eso se habla de un tema de caducidad de agua, si hablamos de agua embotellada, ¿sí? Y de agua estancada es básicamente por la concentración de actividad o de microorganismos que puedan evaporarse ahí, reproducirse y dar vida ahí. No sé, Daniel, si le
¿Aclaré un poquito la duda? Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Listo. Entonces, si no tenemos ninguna pregunta, chicos, la vamos a dejar hasta aquí. Faltan 6 minutos para que se termine nuestra hora de clase. Entonces, van a tener esos 6 minutitos para que se estiren, vayan por un cafecito, vayan a hacer su pausa activa y retomen a clase. Les agradezco mucho por su participación. La actividad que realizaron en este momento, por favor, cárguenla, ¿sí? Cárguenla en la sección dispuesta en EVA para que ya quede registrado. La siguiente clase, si hacemos... Sí, solo una por persona, Daniel. Ya las siguientes actividades ya les genero otro enlace para que lo puedan hacer, ¿sí? Eso, chicos, les agradezco. Y pues de aquí, si no pasa nada, nos vemos el viernes. Ingeniera, uno por grupo, ¿cierto? Sí, uno por grupo, Jonathan. Dani. Ya, gracias. Listo, nos vemos, chicos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.